Doctor Lourival Domingos Pozzani, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1995 y Premio Nacional de Innovación y Tecnología 2016. Una de sus contribuciones más relevantes en el campo de la toxicología fue al describir la estructura y función de las toxinas del veneno de alacranes. Y ese es un muy buen motivo para saludarnos hoy en las instalaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bienvenido, doctor Pozzani. ¿Cómo estás? Muy bien, les saludo a todos los oyentes de la radio y también de la televisión del Instituto Morelense de la Radio. Es un gusto estar platicando contigo y hoy volver a tener dudas, a resolver algunas ante un tema que a veces nos llena de miedo, en general, los alacranes. Así es que platicaremos contigo acerca de... Son muchos los tipos de alacranes, hay güeros, hay negros, hay chiquitos, hay grandes. Platícanos de ellos. En el mundo hay más de 2.300 especies diferentes de alacranes. Y México es uno de los países más ricos en biodiversidad de los alacranes. Nosotros contamos con más de 280 especies distintas de alacranes. Doctor, ¿por qué nos sorprenden tanto estos números? ¿Por qué somos tan biodiversos? Debido a la orografía, la situación geográfica, la presencia de dos océanos de dos lados, el calor que hay en ciertas regiones desérticas, pues es una variedad muy grande de biosistemas y eso facilita pues la especiación y diferenciación de las especies, ¿no? Doctor, y de estos 280 especímenes de alacranes, ¿cuántos viven en Morelos? En Morelos tenemos un número importante, pero sobre todo tenemos un número importante de los alacranes que son peligrosos al humano. Eso conviene resaltar desde el inicio. Ni todos esos 200 y tantas especies de México son peligrosos para el humano. En México realmente solíamos manejar un número de alrededor de 7 y 8 especies que son peligrosas al humano. En realidad ahora hemos avanzado más en esa investigación y sabemos que existe un número un poco mayor, tal vez entre 13 y 16 especies peligrosas. O sea, la gran mayoría de los alacranes no son peligrosos para el humano. Inclusive son benéficos, porque los alacranes controlan muchas plagas de la agricultura y tienen un rol importante dentro de la homeostasia del sistema, ¿no? Y lo que pasa, para responder tu pregunta de Morelos, es que aquí ocurre una de las especies que es muy importante desde el punto de vista médico, el Centruroides límpidos. Y es un alacrán muy abundante. Y es un alacrán que suele vivir muy cerca del humano. Más bien el humano invadió su hábitat y entonces ahora cohabita. Entonces esto facilita que haya accidentes, que haya un encuentro desafortunado y haya gente picada, ¿no? Doctor, pero déjame parar un poco porque me estás dando muchos datos que me sorprenden. Uh-huh. Y el primero es tener en la mente que no todos los alacranes son malos y los humanos solemos satanizar a las especies. Claro. Ajá. Entonces esto es nuevo. No todos son malos, todos me pueden picar, pero no todos van a aportar un veneno que me va a dañar. Que hace daño, exactamente, es correcto. Cuéntame más. Bueno, los peligrosos que ocurren aquí en el estado tienen un color, son los llamados güeros amarillo. O sea, sí, los alacranes güeros. Ajá. Pero también tenemos algunos que son de color negro, por ejemplo, y que no hacen nada. Aquí, donde estamos, aquí donde está la radio, aquí es donde está el campus de la universidad, existe alacranes que no son del género Centruroides y que no son peligrosos, e inclusive en el veneno de esos alacranes hemos encontrado cosas muy interesantes que tienen un efecto farmacológico, inclusive benéfico para el humano. Entonces, esto de clasificar
todos los alacranes como algo malo y que haya que eliminar y haya que matarlo, que pisarlo. No es así, ¿no? Y obviamente la gente no está educada para eso, entonces no sabe, es alacrán y ya, ¿no? Y lo acaba con él, ¿no? Pero habría que de alguna forma sensibilizar a la población para que sepa justamente solamente en ver el animal, ver si es güero, bueno, puede ser que sea peligroso, pero si es negrito, no lo haga nada, no te va a hacer daño. Y después también pues hay ciertas digamos características morfológicas que ya se torna más difícil para la persona común y corriente, para el pueblo poder distinguir. Pero por ejemplo los alacranes que tienen unas calas gruesas, las manitas con las cuales agarra sus presas. Esa especie de tenazas. Tenazas, esos no son peligrosos en general. Los que tienen la tenaza fuerte, grande, pues de eso se sirven para mantener sus presas, entonces no tienen un veneno peligroso para el humano. El peligroso para el humano tiene unas escalas, unas pinzas muy delgaditas. Pequeñas. ¿Sí? Ajá. Y entonces no necesariamente pequeñas, pero alargaditas y no son gruesas. Ajá. Entonces, esas pequeñas características, digamos, morfológicas, la parte terminal del alacrán, a donde está lo que nosotros llamamos la colita del alacrán, tiene segmentos. Y los que no son peligrosos para el humano tienen segmentos en forma de cubo, ¿sí? Son cuadraditos y cubos, son ¿esos cuboidales. no son peligrosos? No son peligrosos. Y los que son alargados, en forma alargaditas, la cola. Los segmentos de la cola. Los segmentos de la cola. Sí, son varios segmentos, ¿no? Y los que son alargaditos, esos puede ser que sean peligrosos. Entonces, pero como decía en el inicio, eso depende de que la gente se ponga a observar con más cuidado y aprenda a distinguir una especie peligrosa de la no peligrosa. Ahora, yo entiendo a la población y bueno, lo cuanto antes se libran del alacrán, y yo no los, digamos, yo no los critico, ¿no? Pues ese es su derecho de defenderse, ¿no? Pero ya que me preguntas de características más, digamos, científicas de cómo hacer para lidiar con el problema del alacrán, pues estoy explicando, ¿no? El color y la forma característica del encuentro, ¿no? Entonces, podemos descartar de peligrosidad a los alacranes negros. Sí. Los descartamos. Sí. Si somos más observadores y nos da tiempo, porque a veces también es si la situación lo permite, tenemos que observar la forma de su cola. Si los segmentos que integran la cola son alargados, peligro. Peligro. Si son de forma más de cubos, cuboidales, probablemente no son. Podemos respirar. Sí. Muy bien, pues sí que estamos aprendiendo con el doctor Posani acerca de los alacranes. Romper mitos creo que siempre es un asunto fascinante. Si a partir de hoy, si a partir de esta charla tenemos un poco de más tranquilidad, incluso en una situación de emergencia, que estamos trasladando ropa o víveres y que hay cajas y que creemos que ahí pueden ir algunos alacranes, debemos de tener paz si tenemos información, porque podemos ser mucho más asertivos. Claro. Ajá. Muy bien. Doctor Posani, voy a hacer una breve pausa. Ya tenemos bastantes datos y vamos a regresar. Yo quiero que me platiques un poco esta otra parte que dijiste. Hay incluso unas características en el veneno de los alacranes que son de utilidad. ¿Cómo sabes eso? Así es que vamos a entrar con la plática a tu laboratorio y a tu línea de investigación y a deshacer el conocimiento. Muy bien, con mucho gusto. Enseguida regresamos. Muy bien, pues estamos listos y listas para retomar, doctora. Así es que cuéntame cómo has investigado tanto acerca de los alacranes y de una manera tan de dentro, conociendo bioquímicamente el veneno.
Cuando llegué a México, me percaté que el piquete del alacrán era un problema de salud pública. Aquí en el país hay cerca de 300,000 personas que son picadas por alacrán todos los años. Y el conocimiento, digamos, bioquímico de las moléculas del veneno, cuáles son los componentes del veneno que causan los problemas, no estaba muy bien estudiado y conocido. Algunos investigadores mexicanos inclusive fueron pioneros a nivel mundial en describir el efecto dañino que tenían algunos alacranes en el país. Se conocía muy bien el comportamiento fisiológico de la acción del veneno, que causaba en las personas picadas. Pero desde el punto de vista de las moléculas que están dentro del veneno, de su estructura y de su función, esto no era conocido aquel entonces. Yo llegué aquí hace 43 años. Y entonces lo que hicimos, con base a la educación que había recibido previamente, sobre todo en la Universidad de Rockefeller en Estados Unidos, trabajando con algunas especies de animales venenosos, trabajé con una serpiente en aquel entonces. Entonces, llegando a México, digo, bueno, pues es un asunto que yo entiendo y aquí hay un problema de salud pública. Vamos a dedicarnos a estudiar qué componentes existen dentro del veneno. Y para eso, pues, empezamos colectando los alacranes que son peligrosos, extraímos el veneno y separamos el veneno por procesos bioquímicos para saber cuántos componentes y qué tipo de componentes estaban presentes en el veneno. Entonces conociste la estructura molecular. Sí, del veneno. Y te digo que es una mezcla muy compleja. Existen cientos de componentes distintos dentro de la secreción de la glándula venenosa del alacrán. Y de estos, son muy pocos los que son dañinos al humano. Eso fue de las cosas que nosotros descubrimos, ¿sí? Más del 90% de los componentes que están ahí no causan daño al humano y tienen otras funciones. Gracias a eso fue que hemos descubierto que algunos péptidos, algunas proteínas pequeñas dentro de ese veneno pueden tener inclusive una acción eventualmente benéfica para el humano. ¿Benéfica? Benéfica. Entonces, empezamos de alguna forma definiendo el veneno como un complejo muy grande, con muchas proteínas, con muchos componentes, entre los cuales existen algunos que causan daño al humano, pero la gran mayoría no está dirigida y no hace daño al humano. Y esas son de las cosas que hemos descubierto en esos 43 años de investigación. Entonces las cosas que sí causan daño al humano se concentran entre muchos otros complejos dentro del veneno. Exactamente. Específicamente en los alacranes, que con sus características desde la forma, sabemos que sí tienen esta función de podernos dañar. Sí. ¿El daño que puede causar un piquete de alacrán puede ser hasta la muerte? Sí, puede ser hasta la muerte. Sobre todo si se trata de una persona de poca edad o de poco peso o de persona con alguna enfermedad, ¿no? Entonces, a las personas ya muy idosas puede causar un problema letal, ¿no? Pero déjame comentarte un poco sobre eso, lo que fue que encontramos, por ejemplo. Entonces, en el veneno hay un par, dos, tres péptidos, nosotros llamamos toxinas, que son péptidos pequeños, son proteínas, son compuestas de aminoácidos, sí, son polímeros de aminoácidos, pero son muy pequeños y son muy específicos, están bien empacados. Y lo que hace esos componentes es reconocer ciertas proteínas muy importantes de la función de las células en el organismo vivo, sea humano o no humano. Y en el caso del humano, reconoce unas moléculas que nosotros llamamos canales iónicos. Son unas compuertas que comprueban, que de alguna forma controlan el intercambio de iones, potasio, sodio, cloro, calcio en el organismo, y que son muy importantes para mantener la diferencia de potencial de la membrana de las células, sobre todo las células excitables, el músculo y el nervio.
Ahí es a donde principalmente Actúan. hace su efecto. Entonces, esos péptidos, esas toxinas empacaditas, reconocen esas compuertas y de alguna forma bloquean o interaccionan con el mecanismo de apertura y cierre y ya la permeabilidad de la célula no es la misma. Y eso es lo que causa el problema de la sintomatología de la intoxicación. Cuando empiezas a escurrir el nariz, cuando tienes sensación de pelo en la garganta, cuando tienes problema respiratorio o tienes un problema cardíaco, es debido a ese efecto molecular. Eso es lo que nosotros hemos hecho durante todo ese tiempo de nuestra investigación, descubrir cuáles son los componentes, determinar la estructura y ver la función. Ahí fue cuando descubrimos eso. Y entonces, conociéndolo al detalle que ustedes ya lo conocen, se puede generar algo que contrarreste este efecto. Ese es tu trabajo de investigación. Ese es parte de nuestro trabajo y hay varias vertientes. Si quieres, hablamos de cómo podemos contrarrestar ese efecto. Una de las primeras cosas que hicimos hace los primeros años de mi trabajo aquí en México fue determinar justamente la estructura de las toxinas de las varias especies de alacrán, porque las toxinas son diferentes dependiendo de la especie del alacrán. Y entre las 16 o 13 especies peligrosas, no son idénticas todas esas proteínas. Entonces tendríamos que determinar cuál era su estructura. Y eso fue lo que hicimos durante muchos años. Y una vez que tuvimos esta información, intentamos hacer una vacuna contra el piquete del alacrán. ¿Vacuna? Vacuna. Sintetizamos en el laboratorio segmentos de esas proteínas pequeñas, de esas toxinas, que eran capaces de generar una respuesta inmune. Cuando inyectamos el ratoncito, un ratón que era nuestro animal experimental, generaban anticuerpos que reconocían las toxinas, pero no eran capaces de proteger contra el piquete del alacrán. Entonces, después de trabajar cerca de 20 años en este asunto, vimos que no era la mejor manera de resolver el problema, porque usando fragmentos de las toxinas no eran suficientemente buenas para generar una respuesta inmune protectora. Entonces cambiamos el enfoque y empezamos a producir esas toxinas, pero en microorganismos, para poder controlar la expresión, y desarrollamos un método de expresar esas proteínas, o sea, de sintetizarlas en el microorganismo, no en el alacrán. Nosotros llamamos expresión heteróloga, porque no es en el individuo que la fabrica, sino en un compuesto afuera. Usamos un microorganismo, usamos Escherichia coli en ese momento, y de ahí podemos hacer una molécula un poco distinta. Tenemos la molécula de la toxina, pero junto pegamos una otra proteína que funciona como acarreadora. ¿De una bacteria? Eso todo se hace por ingeniería genética. Tenemos los genes que codifican esas proteínas y se hace un gen híbrido que hace la expresión de la toxina junto con una proteína acarreadora. Eso disminuye la toxicidad del complejo y se puede usar con mucha eficiencia para generar anticuerpos protectores. Entonces, o que decidimos, o que hicimos, na verdade, foi desarrollar uma maneira de poder usar, em lugar de estar matando miles de alacranes para produzir os anticuerpos, agora o que nós fazemos é produzir em um fermentador, usando bactérias, essas toxinas modificadas. E essas las podemos usar agora para imunizar, por exemplo, caballos. Foi uma das coisas que hicimos e a UNAM acaba de ceder um direito de patente a la companhia Cilanes para que eles, em lugar de estar usando miles de alacranes para hacer seus antivenenos, porque o antiveneno do alacrán, o chamado suero, antigamente se chamava suero, agora já não se chama suero. ¿Ahora cómo se llama? É um favoterápico. Porque faboterápico es la porción de la inmunoglobulina que se llama FAB, de ahí viene faboterápico, y que es la que contiene la estructura que embona, que encaja con la toxina y la neutraliza. Así es como podemos neutralizar el efecto del veneno del alacrán, usando un anticuerpo que reconoce la toxina, se pega a ella y impide que ahora esa toxina, que ese péptido bien empacadito,
vaya a encontrar el canal y bloquear o modificar el canal. ¿Por qué? Porque el anticuerpo lo bloqueó antes y lo elimina de circulación. Entonces, ese es un antiveneno. Y el antiveneno que ahora hay la posibilidad de producirlo sin necesidad de matar miles y miles de alacranes. Porque las compañías que hacen el antiveneno, eso es lo que hacen. ¿Reproducían alacranes? No, colectan de la naturaleza, los alacranes cortan la porción de la glándula venenosa, que es el último segmento, se llama telson, y esos los homogenizan y obtienen de ahí el veneno para inmunizar a los caballos, ¿no? Y, o sea, se los tenían literalmente que inyectar a los caballos, por ejemplo. Tienen que inyectar a los caballos, van inyectando en pequeñas cantidades para que no se muera el caballo, porque el caballo también se muere. Las toxinas que hacen daño al humano también hacen al caballo. Y viceversa. En la realidad, nosotros usamos el ratón porque el ratón es un mamífero y es nuestro animal experimental, porque si hace daño al ratón también va a ser el humano. Si no hace daño al ratón, no va a ser el humano. Es como se hace la investigación. Bien. Usamos pues esos animales para eso. Doctor, pues después de conocer tanto y con tanto detalle a los alacranes, la ingeniería, el conocimiento, la genética, te han llevado a ir descartando términos, por ejemplo, no vacuna, tampoco es ya un suero, No, ya no es así, y hemos hablado de hacer genes que se han hibridizado entre dos tipos de organismo, y con esto se reduce la cantidad de animales para incluso la investigación científica o la producción farmacológica para solucionar problemas, y se están solucionando desde el conocimiento. Exactamente. En esto consiste tu reciente premio de Innovación, Ciencia y Tecnología, Premio Nacional. Sí, en parte. Obviamente no te he platicado de los otros 90% de componentes que están dentro del veneno, entre los cuales encontramos, por ejemplo, unos péptidos que bloquean un canal muy específico de linfocitos humanos, el Kv1.3, y que tienen posibles propiedades de controlar enfermedades inmunológicas. Eso es lo que yo te decía hace un rato, de que hemos encontrado cosas que inclusive pueden ser utilizadas y pueden ser benéficas al humano. Eso sería maravilloso, doctor. Encontramos eso y estudiamos esa molécula, e inclusive hicimos varias patentes de eso, y la UNAM ya cedió los derechos a una compañía farmacéutica que está viendo cómo puede implementar el uso de este péptido que fue inicialmente encontrado en un alacrán para controlar ciertas enfermedades inmunológicas que afectan a nosotros, los humanos. Entonces, es una de las muchas cosas que hemos encontrado dentro de la identificación de los componentes del veneno del alacrán, que son eventualmente benéficas. Encontramos otra cosa muy interesante que estoy seguro que les va a interesar saber. Encontramos unos péptidos que no hacen daño al humano mamífero, pero hacen daño a otros insectos, algunos que pueden ser plagas para la agricultura. Y eso los llamamos de bioinsecticidas, porque son de origen biológico y no son como los insecticidas químicos que se esparcen en el campo y que luego hacen problema también a los humanos, ¿no? Y el alacrán, pues durante los millones de años de evolución, desarrolló pues estas herramientas, esos péptidos que no hacen daño al mamífero, al humano, pero hacen daño a otros insectos y otros artrópodos, plagas, ¿no? Esto me parece parte del diseño inteligente que a veces decimos tiene la propia historia de la vida en el planeta. Hoy me parecen más apasionantes que nunca los alacranes, y lo que tú nos estás diciendo describe la frontera del conocimiento que nos va a permitir encontrar soluciones, por ejemplo, cuando hablamos del propio sistema inmunológico. Y, doctor, no dejes de investigar, no dejes de formar cuadros, no dejes de ganar tantos premios y no dejes de venir a la radio y a la tele de Morelos. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por esta plática. Gracias. Nos despedimos ya. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero. Hasta luego.